Turquía es uno de los pocos países del mundo que conecta dos continentes, Europa y Asia. Su territorio fue escenario de algunos de los procesos históricos más importantes de la Antigüedad y la Edad Media. Aquí surgieron ciudades clave del mundo clásico, se consolidó el Imperio bizantino, y más tarde se expandió el Imperio otomano. En este documental recorreremos 5 regiones que ayudan a entender por qué Turquía fue, y sigue siendo, un punto estratégico entre mundos. Si te interesa descubrir la historia real detrás de estos lugares, suscríbete ahora. Para explorar juntos el contexto histórico y cultural de los destinos más fascinantes del planeta. Comenzamos por un lugar que parece imposible en el suroeste del país. Un paisaje que durante siglos fue considerado sagrado y terapéutico. Pamukkale significa castillo de algodón en turco. Desde la distancia, sus terrazas blancas parecen nieve permanente en medio de un clima cálido. Sin embargo, no es hielo. Se trata de formaciones creadas por la acumulación de carbonato de calcio, depositado durante miles de años por aguas termales que emergen desde el subsuelo. El agua rica en minerales desciende por la ladera y, al evaporarse, deja capas sólidas que forman piscinas naturales escalonadas. Este fenómeno geológico llamó la atención de las civilizaciones antiguas. En el siglo II a.C., los griegos fundaron la ciudad de Hierápolis, en la parte superior de las terrazas. Más tarde, bajo dominio romano, la ciudad se convirtió en un importante centro termal. Los romanos creían que estas aguas tenían propiedades curativas. Hierápolis contaba con teatro, templos, baños públicos y una extensa necrópolis que aún puede visitarse. Pamukkale demuestra cómo la geografía influyó directamente en el desarrollo urbano y religioso de la antigüedad. Desde aquí, nos trasladamos hacia la ciudad que durante siglos fue el centro político entre Europa y Asia. Estambul es la única ciudad del mundo construida sobre 2 continentes. Su historia comenzó alrededor del año 660 a.C., cuando colonos griegos fundaron Bizancio en la entrada del estrecho del Bósforo. Su ubicación permitía controlar el paso entre el Mar Negro y el Mediterráneo.
En el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino la convirtió en la nueva capital del Imperio Romano de Oriente y la rebautizó como Constantinopla. Durante más de 1000 años fue el centro del Imperio bizantino. En el año 537 se inauguró Santa Sofía, considerada en su momento la catedral más grande del mundo cristiano. Su enorme cúpula representaba el poder político y religioso del imperio. En 1453, el sultán otomano Mehmed II conquistó la ciudad. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio bizantino y consolidó el poder otomano. La ciudad pasó a ser capital del Imperio otomano durante casi 5 siglos. La Mezquita Azul, construida en el siglo XVII, refleja el esplendor arquitectónico de ese periodo. El Palacio Topkapi fue el centro administrativo desde donde se gobernaban territorios en Europa, Asia y África. Hoy, Estambul conserva capas superpuestas de cada una de estas etapas. Es una ciudad donde la historia no fue reemplazada, fue acumulada. Pero no toda la historia de Turquía se escribió en capitales monumentales. En el centro del país, la geografía obligó a sus habitantes a esconderse bajo tierra. La Capadocia se formó hace millones de años debido a la actividad volcánica. La lava solidificada fue erosionada por el viento y la lluvia, creando formaciones conocidas como chimeneas de hadas. Sin embargo, su importancia no es solo geológica. Durante los primeros siglos del cristianismo, comunidades perseguidas excavaron ciudades subterráneas en la roca volcánica. Derinkuyu es una de las más conocidas. Podía albergar hasta 20.000 personas. Incluía almacenes, establos, pozos de ventilación y espacios religiosos. Los túneles podían cerrarse desde dentro para protegerse de invasiones. Capadocia es un ejemplo de cómo la geografía ofreció soluciones defensivas en tiempos de inestabilidad política y religiosa. Hoy es conocida por los globos aerostáticos que sobrevuelan el valle al amanecer. Pero bajo ese paisaje turístico permanece una historia de adaptación y supervivencia. Desde este entorno volcánico, viajamos hacia una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Éfeso fue fundada por colonos griegos en el siglo X a.C., pero alcanzó su máximo desarrollo bajo dominio romano. Llegó a tener más de 200.000 habitantes. Era un puerto clave en las rutas comerciales del Mediterráneo oriental.
Aquí se encontraba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La biblioteca de Celso, construida en el siglo II después de Cristo, simboliza el nivel cultural de la ciudad. Su teatro podía albergar hasta 25.000 personas, y era utilizado tanto para espectáculos como para reuniones públicas. Éfeso también tuvo relevancia en la expansión del cristianismo, ya que el apóstol Pablo predicó aquí. Con el paso del tiempo, el puerto se fue colmatando debido a sedimentos, lo que afectó su actividad económica. La ciudad fue perdiendo importancia y finalmente quedó abandonada. Hoy sus ruinas permiten entender cómo funcionaba una gran metrópoli romana. Pero Turquía no solo conserva grandes ciudades clásicas. También fue un corredor marítimo clave entre civilizaciones. La llamada costa turquesa se extiende a lo largo del Mediterráneo sur de Turquía. En la antigüedad fue territorio de los licios, una civilización que floreció entre los siglos XV y V a.C. Sus tumbas excavadas en roca aún pueden verse en acantilados cercanos al mar. Posteriormente la región fue incorporada al mundo helenístico y luego al Imperio Romano. Se convirtió en un corredor estratégico para el comercio marítimo. Ciudades como Antalya comenzaron como asentamientos antiguos y crecieron durante la dominación romana y otomana. La costa no solo ofrecía protección natural para puertos, también conectaba rutas comerciales entre Asia Menor y el Mediterráneo occidental. Hoy es uno de los principales destinos turísticos del país. Pero su importancia histórica precede por siglos al turismo moderno. Turquía no puede entenderse desde una sola época. Es el resultado de procesos geológicos, migraciones, conquistas y transformaciones religiosas que se desarrollaron durante milenios. Desde las aguas minerales de Pamukkale hasta las murallas de Estambul, cada región representa una etapa distinta de la historia humana. Más que un destino turístico, es un territorio donde la geografía y la política moldearon imperios enteros. Si quieres seguir explorando la historia real detrás de los lugares más fascinantes del planeta, suscríbete y activa las notificaciones. Acompáñanos en el próximo documental. Viajaremos a otro país donde el pasado sigue presente en cada paisaje.